Cuando la pequeña Sally duerme, rezamos para que nadie muera. Hay un orfanato situado en el norte de Pensilvania, en una pequeña ciudad tan aislada del resto del mundo que bien podría no existir. Nunca sabré por qué, en el nombre de Dios, alguien decidió poner aquí el hogar de Dawson para niños especiales. Pero, sin otras oportunidades en la vida, estoy atrapado aquí hasta el día en que dé mi último aliento. No me malinterpretes, ahora que llevo aquí más de una década, nunca me iría. Si puedo darle a uno solo de los niños un mejor futuro en la vida, este dolor habrá valido la pena. Pero los niños que envían aquí no son exactamente normales. Los niños son abandonados en nuestra puerta, abandonados por sus familias sin nadie que los cuide. Por lo general, se mueven de un orfanato a otro, actuando de una manera que sus cuidadores simplemente no pueden entender. No es que sean niños malos, sino más bien, no son niños comunes. Es una cosa voluble, describir seres que no se rigen por las leyes de la ciencia y la física. Para la mayoría, estos niños pueden parecer seres míticos o simplemente historias engañosas contadas por alguien que padece una enfermedad mental. Honestamente, esa también fue mi primera impresión. Pero luego me mostraron a Laura, la niña que nunca envejeció. Había tenido 10 años durante generaciones, pero ni siquiera su mente maduró, porque su memoria seguía borrándose en su cumpleaños, dejándola en un ciclo perpetuo que nunca terminó. Incluso ella no fue suficiente para convencerme. A continuación, me mostraron a Alexander. Era un niño sin rostro, nacido con una piel impecable reemplazando cada rasgo de su cabeza. Cómo podía respirar, cómo navegaba por la casa sin chocar contra todas y cada una de las paredes era una hazaña asombrosa. Era como si tuviera ojos, nariz y boca, pero no podía hablar. Cuando llegué, él ya había estado allí durante 3 años, incapaz de comunicarse de manera efectiva con nadie. Luego hubo casos menos graves, como el de Daniel. Se veía y actuaba como un niño normal, pero cada vez que se enfermaba, todas las personas del orfanato se infectaban con la misma dolencia, incluso si no era contagiosa. O James, que simplemente hablaba un idioma que nadie había escuchado antes, incapaz de aprender nada en inglés. Ninguno de ellos era malvado, y seguro que no eran los monstruos que me habían hecho creer. Fueron simplemente víctimas de varias maldiciones lanzadas sobre ellos por un universo indiferente. Quería desesperadamente ayudarlos, darles una oportunidad en la vida, pero por cada año que pasaba, seguían muriendo, ya sea por su propia maldición o por la de otros. Aquellos que cayeron a una muerte temprana, fueron reemplazados rápidamente por nuevos niños también abandonados. Después de mi primer año en Dawson's Home, quería irme con cada fibra de mi ser. Me esforcé demasiado en ayudar a los niños, pero no pude. Aunque no tenía suficiente dinero para un boleto de autobús, todo había sido para ayudar a los niños. Aún así, necesitaba salir, encontrar una nueva vida antes de quitarme la que ya tenía. Pero luego conocí a la pequeña Sally. Ella era la niña más maravillosa, una niña perfectamente pequeña que acababa de llegar a nuestra puerta. Sin dudarlo, la traje adentro, dándole de comer y dándole ropa limpia. Solo tenía 6 años, pero estaba muy agradecida y era increíblemente educada e inteligente, mucho más de lo que otro niño de su edad podría ser. Cuando puse un plato de estofado caliente frente a ella, se quedó mirándolo, esperando permiso para empezar a comer. Mi corazón se rompió de inmediato una vez que noté el hambre en sus ojos, pero se quedó sentada sin hacer nada, esperando a que yo le dijera que estaba bien. Una vez que le di el visto bueno, básicamente el estofado desapareció del tazón, para luego darle una segunda porción. Traté de averiguar su nombre, pero no lo recordaba. Todo lo que sabía era que sus padres la habían llamado Pequeña Sally, pero ellos se habían ido. La pobre niña no entendía eso. Después de que terminó de comer, empezó a hablar. Nunca mencionó lo que le sucedió antes de que la encontráramos, sino sobre sus animales favoritos, el árbol trepador en su patio trasero y el patio de recreo cerca de su escuela. Hice todo lo posible para descifrar las pistas, pero a su corta edad, no me dio mucho para seguir. Estaba empezando a darme cuenta de que a quien fuera a quien perteneciera, tal vez no la quisieran. Cuando intenté volver a preguntar por los padres, se calló. Ella simplemente se negó a hablar de ellos, pero por los moretones y la forma desnutrida en la que ella se encontraba, sospechamos abuso.
A pesar de todo eso, ella era la niña perfecta, y aunque no pudimos averiguar qué le había sucedido, estábamos felices de tenerla a nuestro lado. Además de todo, llegué a pensar que no estaba maldita o que no tenía habilidades extrañas. Al menos hasta la primera noche que pasó en Dawson. Siempre les damos a los recién llegados una habitación separada para la primera noche, para ajustarlos a la nueva configuración. Sally no era una expectativa, y teníamos toda la intención de integrarla en nuestra gran familia una vez que llegara la mañana. Ella solo necesitaba tiempo. Cuando llegó la noche, la llevé a su habitación temporal. Las paredes interiores estaban llenas de dibujos de los niños anteriores, cada uno creando su propia obra de arte en su primer día en nuestro lugar. Le expliqué a Sally que se le permitiría dibujar cualquier cosa que se le viniera a la mente, un ejercicio útil para ambos, para descubrir cómo funcionaba su mente, pero también para ayudarla a relajarse. Pareció gustarle la idea, y con eso, la dejé sola por la noche. Esa noche, sentí un mínimo de felicidad por primera vez en meses. Sentí que finalmente tendría la oportunidad de ayudar a alguien, de traerlo al mundo real, una tarea más allá de simplemente mantenerlo con vida. Pero a pesar de mi entusiasmo por nuestro nuevo miembro de la familia, el sueño no me daría el descanso que necesitaba. Mis sueños se convirtieron rápidamente en pesadillas, llenas de preocupaciones e imágenes inciertas de la muerte. Sabía que las imágenes que vi no eran reales, dejándome con un toque de lucidez, pero no pude despertar hasta que la alarma finalmente me devolvió a la realidad. Agotado, fui a ver cómo estaba Sally, para ver cómo le había ido durante su primera noche. Cuando abrí la puerta, fui recibido por una pared completamente nueva cubierta de papel. En el lapso de una sola noche, había producido poco menos de 100 dibujos nuevos, y tampoco estaban mal. La mayoría de ellos eran dibujos escénicos del bosque, siempre realizados durante la puesta de sol. Sally, ¿hiciste todo esto?, pregunté en estado de shock. Ella asintió con la cabeza y me dio una suave sonrisa. Sí, no puedo dormir. Fue una respuesta extraña, porque no parecía cansada. Estaba tan fresca como la noche anterior. Me senté junto a ella, mientras pasaba a su próximo dibujo de una princesa montada en un dragón sobre las copas de los árboles. ¿Te gustan los árboles, pregunté, sin saber qué decir. Sí, me encantan. Estuvo de acuerdo con entusiasmo. Luego devolví mis preguntas a su extraña falta de descanso. ¿Le pasaba algo a la habitación? ¿Fue por eso que no pudiste dormir? No, simplemente no puedo dormir mucho. ¿Qué quieres decir? No lo sé. Cuando duermo, tengo pesadillas. Son incluso más malos que los sueños que tenías. Me sorprendió su última declaración. Mis sueños. Dejó sus lápices de colores en el suelo y me miró. Sus ojos me atravesaron y pude sentir una pizca de lástima en ellos. Estabas asustado, lo vi. ¿Cómo supiste que tuve pesadillas? Siempre veo los sueños de otras personas, pero solo los malos. Luego, cuando duermo, también los tengo. Pesadillas. Ella asintió. Ese fue el día en que nos dimos cuenta de lo especial que realmente era Sally. Ella era la chica que casi nunca dormía, lo que significaba que no fue una coincidencia que terminara en nuestra puerta. Ella era una marginada, abandonada como todos los demás niños. Aunque su maldición fue mínima en comparación con muchas otras. En lugar de ayudarla a lidiar con la maldición, quería enseñarle a aceptarla, a estar orgullosa de quién era. Esa fue una lección que siempre intenté enseñar a los demás, a aceptarse a sí mismos, o al menos las cosas con las que no eligieron nacer. Di la charla sobre ella siendo especial como los otros niños, lo que pareció mejorar su estado de ánimo. Estaba feliz, como si no estuviera sola por primera vez en toda su vida. Me abrazó y juntos fuimos a presentarle a los otros niños. Al final, Sally no necesitaba una cama para dormir, ya que podía permanecer despierta. Aún así, queríamos darle un lugar que le perteneciera a ella, entre los otros niños. Todos la abrazaron con los brazos abiertos y pasaron a mostrarle los diferentes lugares del edificio. Rápidamente se convirtió en uno de nosotros. De vez en cuando venía corriendo hacia mí, cuando los otros niños tenían pesadillas. La asustaban, pero siempre estaba más preocupada por ellos. Quería que la ayudara a consolarlos, que les hiciera saber que no estaban solos en sus pesadillas. Se convirtió en parte de mi rutina diaria, algo que llegué a apreciar. Sally me haría saber sobre las pesadillas de los demás y yo acudiría al rescate.
Todo iba bien, pero como todas las cosas eventualmente deben hacer, los buenos tiempos llegaron a su fin. Aproximadamente un año después de que Sally llegara a nosotros, la encontré inconsciente en el suelo. Era la primera vez que la veía tan quieta, como si toda su energía hubiera abandonado su pequeño cuerpo, y me aterrorizaba más allá de las palabras. No parecía herida ni nada, y definitivamente respiraba, aunque un poco erráticamente. En cierto modo, parecía como si estuviera soñando, huyendo de algo terrible. La tomé en brazos y la llevé a la enfermería mientras esperábamos a un médico. El orfanato estaba demasiado lejos en el campo para que nos llegara una ambulancia, lo que significaba que no teníamos mucha ayuda, aparte del único médico local. Una vez que la puse a salvo en la cama, empezó a moverse y murmuró algo sobre que Daniel necesitaba ayuda. Mientras decía esas palabras, escuché múltiples gritos horrorizados que emergían de la sala de juegos. El personal corrió hacia el grito, para encontrar a Daniel fusionándose con la pared. Todo su cuerpo se había enredado en el cemento que lo rodeaba, y podíamos escuchar sus huesos romperse bajo la inmensa presión. Gritaba de agonía, pero intentar sacarlo resultó una tarea inútil. Todo lo que pudimos hacer fue mirar mientras se hundía cada vez más en la pared. El mazo. Grité mientras sostenía su brazo. Uno de los empleados salió corriendo de la habitación y se dirigió al sótano donde se guardaban las herramientas. Mientras tanto, los huesos de Daniel seguían agrietándose y sus órganos se convertían en papilla dentro del cemento. Para cuando llegaron con el mazo, su pecho estaba destrozado, lo que le impedía respirar. Murió dentro de esa pared, en agonía, sin comprender nunca por qué su vida tenía que terminar. No fue hasta que desenterramos su cuerpo, que vimos la verdadera extensión del daño. Se había convertido en una bolsa de carne destrozada sin la menor esperanza de sobrevivir, y ninguno de nosotros entendía lo que acababa de suceder. Tuvimos suerte de que el daño no nos hubiera afectado de la misma manera que sus enfermedades. Mientras los empleados limpiaban la sangre y trituraban trozos de carne, fui a ver a Sally, que se había despertado de nuevo y estaba llorando. Lo siento, no quise quedarme dormida. Maté a Daniel. Gritó. Traté de consolarla, pero ella no quiso. No fue tu culpa, Sally. Le dije, aunque no lo creía del todo. Vi la pared aplastarlo, lo soñé. ¿Soñaste con Daniel? Yo pregunté. Ella asintió. ¿Qué viste? Luego pasó a explicar el sueño con un detalle insoportable, cada uno coincidiendo con la forma de la muerte de Daniel. Y eso fue todo. La chica inocente que había conocido durante el año pasado se había ido, y la verdadera naturaleza de su maldición había sido revelada. Le di un abrazo y le dije que no era culpa suya. Por supuesto que lo decía en serio, porque no podía controlar sus sueños. Aún así, había sido ella. Decidimos no contarles a los otros niños lo que había sucedido, pero incluso entonces se dieron cuenta de que algo había cambiado en Sally. Su anterior personalidad feliz se había desvanecido, solo para ser reemplazada por algo más frío, más distante y roto. El año siguiente lo pasamos principalmente tratando de averiguar cómo funcionaba la habilidad de Sally, una tarea difícil, para alguien a quien solo habíamos visto dormir una vez. Durante ese tiempo, también traté de indagar más profundamente en su pasado. Me tomó un tiempo, pero con los pequeños detalles que compartió, pude crear una imagen de lo que había sucedido antes de su llegada a nuestra casa. Estaba sentada en el asiento trasero del coche de sus padres, cuando de repente se quedó dormida. Luego simplemente soñó que sus padres nunca existieron, y con eso, se despertó, sola al costado de la carretera en medio de la nada. No quiero quedarme dormida, pero sucede de todos modos. Decía Sally. Pasaría otro año antes de que ella comenzara a salir con los otros niños. Era más o menos cuando cumplía 8 años y estaba jugando al escondite con Alexander. Era curiosamente bueno en el juego, al menos para un niño sin rostro, pero en el sexto asalto, Sally nunca vino a buscarlo. Una vez que se hizo evidente que Alex nunca sería encontrado, decidió ir a buscar a Sally él mismo, solo para encontrarla profundamente dormida en la esquina que la había dejado. Cuando nos dimos cuenta de lo que había sucedido, comenzamos a acompañar a los niños al refugio antiaéreo en el sótano, pensando que deberíamos alejar a todos de Sally lo más posible. Luego, cuando cerramos la puerta, simplemente desapareció de la existencia, reemplazada por un muro de concreto que no se veía. Estábamos atrapados sin salida en el oscuro sótano.
Luego también se apagaron las luces y nos sumergimos en la oscuridad. Había una linterna en uno de los armarios, pero apenas ayudaba a iluminar la habitación, simplemente era demasiado vieja y las baterías estaban a punto de agotarse. Todos estábamos parados en un silencio horrorizado y yo solo rezaba para que Sally se despertara antes de que alguien muriera. Después de unos minutos, el suelo comenzó a sentirse húmedo. Apunté la luz al suelo, solo para darme cuenta de que se había vuelto rojo carmesí. El aire apestaba a metal, y rápidamente me di cuenta de que todos estábamos parados en un charco de sangre, que se elevaba rápidamente. Los gritos que soltaron los niños fueron desgarradores, pero fueron ahogados por los gruesos muros de concreto que nos rodeaban, lo que significa que nadie en el exterior podía escucharnos. En cuestión de minutos, nos tragó. Intentamos nadar, pero movernos en un líquido tan espeso resultó ser un desafío complicado. Una vez que la sangre golpeó el techo, todos nos hundimos, incapaces de respirar. Contuve la respiración todo lo que pude, tratando de encontrar a los niños mientras estaba debajo, pero mis ojos estaban cegados por la sangre. Debía haber durado 2 minutos antes de que mi cuerpo cediera, y justo cuando inhalé una bocanada de sangre, todo el sótano volvió a su estado original, lo que significa que Sally finalmente se despertó de su sueño. La sangre se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos y la puerta reapareció. Una vez que recuperé mis sentidos, miré a los niños y al personal. La mayoría estaban bien, tosiendo trozos de sangre, parcialmente coagulada, pero James no respiraba. Corrí a su lado, todavía luchando por recuperar el aliento. Luego comencé a hacerle RCP. Los otros lloraron cuando empujé su pecho hacia adentro, tratando desesperadamente de llenar mis pulmones con suficiente aire para el niño. Sentí sus costillas romperse bajo mis manos, pero tenía que seguir adelante. Luego, en el tercer set, finalmente tosió la sangre y comenzó a respirar por su cuenta. Sally estaba devastada, pero a pesar del evento que provocó la pesadilla, ni una sola persona había muerto. Esa vez, sin embargo, no pudimos mantener la maldición de Sally en secreto, los niños sumaron 2 y 2, y Sally una vez más se convirtió en una marginada, incluso entre sus propios amigos. Entonces decidí que la mejor manera de ayudar a Sally sería ayudarla a controlar sus sueños. Trabajando para inducir sueños lúcidos, verificaciones de la realidad que podrían ayudarla a regresar a la realidad, y durante unos años, realmente funcionó. Cada vez que Sally se quedaba dormida, se daba cuenta de lo que estaba pasando y se despertaba. Pero en las raras ocasiones en que no funcionaba, la gente tenía la tendencia a sufrir heridas graves. En su 10º cumpleaños, Sally soñó que el edificio estaba en llamas. Afortunadamente, todos salieron a tiempo, en su mayoría sufriendo quemaduras leves y algo de inhalación de humo. Una vez que se despertó, el edificio estaba bien, como si el incendio nunca hubiera sucedido. Luego, unos meses más tarde, Sally se durmió 2 veces el mismo día. El primer incidente tuvo lugar por la mañana durante el desayuno. Había creado una nueva entidad a la que se refería como Señor Sin. Para nosotros, apareció como un hombre normal de mediana edad con traje. Se sentó con nosotros en el comedor y entabló una conversación informal. No fue hasta que alguien preguntó por el maletín que el hombre cargaba, que comenzaran los horrores. Estaba lleno hasta el borde de piel humana. Dijo que lo necesitaba para su hogar y trató de convencer a los niños de que fueran a observar su habitación de carne. Una vez que se dio cuenta de que no permitíamos que eso sucediera, se levantó y se fue. Sally se despertó de ese sueño relativamente rápido, pero se volvería a dormir esa misma tarde. Esa vez, solo vimos al señor Shin, caminando por el pasillo, dejando un rastro de la sangre que goteaba de su maletín lleno de piel. El hombre venía de la cocina, donde encontramos a la señora Ingridson tirada en el suelo. Había sido totalmente desollada, despojada de la carne subyacente. Todavía se retorcía de dolor cuando la encontramos, pero su cuerpo no duraría mucho. Antes de que pudiéramos siquiera intentar conseguir ayuda, había muerto de la conmoción. Ese fue solo el comienzo de nuestra pesadilla viviente, porque, cuando Sally llegó a la pubertad, su sueño aumentó drásticamente en frecuencia. Pasó de ser una ocurrencia una vez al año, a 2, luego 3. Antes incluso de cumplir los 14, sus sueños se habían convertido en una ocurrencia bimensual. Estos sueños estaban hiriendo e incluso matando tanto al personal como a los niños del orfanato.
Ella misma lo sabía, que sus sueños inevitablemente terminarían matando a todos los que amaba, y no podíamos negar ese hecho. Pero huir no detendría los sueños, ni tampoco la encerraría. Intentó usar diferentes drogas para mantenerse despierta, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Nada podía mantenerla despierta. Finalmente, me encontré con la única solución posible disponible. Lo único que podía acabar con la lluvia de desdichas nocturnas de Sally era la muerte misma. No era como si el pensamiento no me hubiera golpeado antes, pero lo había forzado tan profundamente en el rincón más oscuro de mi mente, que nunca lo había considerado realmente. Para salvar a todos los demás, tuvimos que matar a Sally. Como yo era el más cercano a ella, fui elegido para hacer la escritura. Nuestro médico me ayudó a elegir la forma más humana de acabar con su vida. Me dio una inyección que solo podía asumir contenía morfina, pero prometió que sería una muerte indolora. Con eso, la adormecería en un sueño eterno. Elegí un sábado para acabar con su vida. Me había pedido que la llevara fuera de la ciudad por el día, solo nosotros dos, a su lugar favorito para hacer caminatas en el campo. Era un lugar hermoso, lleno de campos interminables solo bordeados por vastos bosques. Había traído una canasta de picnic llena de sus delicias favoritas, una última comida para terminar con su existencia. Después de haber comido, le dije lo que tenía que hacer. No quería que fuera una sorpresa y necesitaba que ella supiera que no era culpa suya. Ni siquiera pareció sorprendida. De hecho, casi parecía aliviada de que nadie más sufriría como resultado de su maldición. Por eso me había pedido que la llevara al campo, porque quería un momento final de felicidad, solo fingir que todo estaría bien. Me dijo que había considerado acabar con su propia vida en numerosas ocasiones, pero no pudo encontrar la fuerza para hacerlo. Nos sentamos allí durante horas y solo hablamos, hicimos planes para un futuro que ella nunca tendría y bromeamos sobre los buenos recuerdos que aún perduraban de su pasado. Lo siento. Murmuró. No fue tu culpa, Sally. Tus sueños pueden convertirse en realidad, pero esa no fue tu elección. La vida no es una balanza entre el bien y el mal, es un caos lleno de eventos aleatorios. Acabas de recibir el extremo corto del palo, pero eso no te hace menos persona. Ojalá supiera por qué. ¿Cuál fue el significado de todo este dolor? No lo sé. Con estas palabras, Sally se quedó dormida en mi hombro. Saqué la jeringa, lista para atacar antes de que sus pesadillas pudieran acabar conmigo. Las lágrimas brotaban de mis ojos y mis manos temblaban cuando apunté a su cuello. Pero, a pesar de su sueño, el mundo que me rodeaba no cambió. No hubo horrores que brotaran de su mente inconsciente, ni presencia maligna en los alrededores. Fue entonces cuando me di cuenta de que Sally no se había quedado dormida simplemente. De hecho, había dejado de respirar. La dejé caer al suelo fácilmente y le revisé el pulso. Estaba muerta. Había tomado su último aliento antes de pasar al otro lado, sin más. No sé si ella soñó con su propia desaparición, o si fue un golpe al azar lo que finalmente hizo que todo acabara, nunca lo sabré. Le di un funeral en el bosque como ella pidió, cavé su cuerpo profundamente bajo tierra para que pudiera descansar tranquilamente entre los árboles. Le fallé a Sally, como le he fallado a muchos de los niños del orfanato antes. Pero sigo intentándolo, porque si salvo a una sola persona, habrá valido la pena.